Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy es día de review, hoy tenemos un set de herramientas comerciales para analizar, para ver qué contiene, para ver cómo es. En este caso sería el Beginner Set, elaborado por Sandman, para una edición especial para Estados Unidos y Europa de Multipeak. Aquí lo tenéis, de Multipeak. ¿Quién es Sandman? Sandman tiene un canal de ganzuado deportivo, Sandman Lockpicking, es norteamericano. En el ámbito de las reviews, del análisis de herramientas, yo pondría en primer lugar a mi amigo Locknoob, porque además de ser un gran profesional ganzuando, es diseñador de herramientas, su opinión hay que tenerla muy en cuenta, sabe muy bien lo que está diciendo cuando critica una herramienta. Y en segundo lugar pondría a Sandman. Es una referencia. Destacaría, si no conocéis el canal, visitadlo. Destacaría la gran cantidad de herramientas que analiza. Hay multitud de reviews en su canal, de herramientas de todo tipo, europeas, americanas, chinas, de todo tipo. Os recomiendo echarle un vistazo. Este set me lo envía Multipeak, me lo envía para hacer la review, para que me lo quede para mí. Como os he comentado otras veces, no tengo ninguna relación comercial, profesional con Multipeak, no he recibido ni voy a recibir ningún tipo de remuneración por hacer la review, ni por ventas que pueda derivar de dar a conocer el set. Y lo único que hago es, como formador profesional que soy, enganzuado en manipulación de diales, intentar tener en mis manos la mayor cantidad posible de herramientas para poder tener los conocimientos necesarios para dar los cursos con las mejores herramientas posibles. Fijaros, no solo me ha enviado Multipeak este set, también me ha enviado el set Advance de Sandman. Es un set mucho más grande, solo por lo que pesa, aquí hay muchas más ganzúas. También me ha enviado el triple gauge, serían 3 espesores diferentes de Locknoob, la selección de Locknoob. En todos estos sets no son ganzúas y tensores diseñados por Sandman o por Locknoob, los diseños mayoritariamente son de Christina Palmer, una diseñadora reputada, son unos diseños muy buenos, como veremos luego. Lo que hacen Locknoob y Sandman es reunir selecciones de ganzúas de entre las herramientas que tiene Multipeak, que tiene un catálogo amplísimo de ganzúas y de tensores, reunir sus selecciones, los tensores y ganzúas que ellos colocarían en un set para un uso determinado. Iremos viendo en las próximas semanas la review de los otros sets también. Y lo que vamos a ver ahora es lo que contiene este set. Empezamos por la funda, es la funda básica de Multipeak. Luego hablaremos más de esta funda. Es un diseño común a otros fabricantes, pero quiero comentar algunas cosas al respecto. Tenemos 3 tensores, muy importante. Todo el mundo empezará hablando de las 3 ganzúas, pero es que para mí los tensores son tan importantes o más que las ganzúas. 3 tensores que en realidad son 6 porque son tensores dobles, y son tensores dobles con diferente uso, vamos a decir. Estos serían BOK y estos serían TOC. Los vamos a ver ahora en detalle, por supuesto en 3 espesores diferentes. Y aquí tenemos 3 ganzúas, 3 ganchos, 2 ganchos y un rake. Vamos a ver, si a mí me piden hacer, me han pedido algún fabricante hacer esto mismo, reunir dentro de un set herramientas para un uso determinado. Este sería un set beginners, un set de principiante, un primer contacto, podemos decir, con la afición. Los sets que son realmente difíciles de hacer son estos, los sets pequeños. Un set grande es muy sencillo hacerlo. En un set grande tú estás divagando al respecto de 1 o 2 ganzúas, pero has metido la mayor parte de las ganzúas que querías meter. Las que consideras más necesarias entran todas, porque es un set grande y puedes permitirte el lujo. Pero un set pequeño es muy difícil de elaborar. Es muy difícil decidir qué 3 ganzúas van a entrar, y más si es como este, si es un set mixto que tiene rastrillado y tiene ganchos, lo cual me parece lógico porque es
un set de beginner, de un primer contacto, unos inicios, y tienes que tener herramientas para ver qué es lo que te gusta realmente y probarlo un poquito todo. Además es un set mixto para Estados Unidos o América y para Europa. Las cerraduras son diferentes. En Estados Unidos tienden a ser bocallaves más amplios, más grandes. En Europa suelen ser más estrechos, más restrictivos. Las tres ganzúas son de 0,6. Independientemente de cómo sean los bocallaves en uno y en otro sitio, el principiante tiene que manejar ganzúas de 0,6 milímetros. Son las ganzúas que dan un mejor feedback, que tienen más resistencia al maltrato. Es lo que tiene que ser. No tiene sentido empezar con 0,5, con 0,4, porque probablemente las doblaréis y desde luego tendréis un peor feedback. Vamos a ver qué ganzúas son. Hay una de ellas que me parece un absoluto acierto. Las dos son un acierto, pero hay una que destaca para mí. Fijaros, tenemos un gancho corto aquí, un gancho corto de punta plana. No suelo utilizar los de punta plana, sé que se utilizan muchísimo, sobre todo en Estados Unidos, pero estas son las cosas difíciles de juntar un set. No tienes que colocar lo que te gusta a ti, tienes que colocar lo que entiendes que es más adecuado para el público al que va dirigido el set. Tenemos pues un gancho corto, es lo que tiene que haber, es el gancho que deberíamos de utilizar siempre al iniciar una apertura. Si no sabemos nada del cilindro, pues empezamos con un gancho corto, nos aseguramos que tocamos sin pasar nada y en función de cómo va respondiendo pasamos a otro tipo de gancho. Y un gancho medio, por supuesto, siempre os digo que en un set básico tiene que haber un gancho corto, uno medio y uno largo, pero aquí con tres ganzúas y mixto, pues solo puede haber dos ganchos. Es así. Este gancho me encanta, me encanta. Es un gancho de punta redondeada, muy adecuado para los que están empezando. Es un gancho medio, es un gancho con este ángulo tan cerrado que va a entrar en muchos más sitios de los que da la impresión a primera vista. Me gusta muchísimo, me parece un acierto total, ambos, pero sobre todo este. ¿Y cuál es la tercera ganzúa? Pues la tercera ganzúa, para mí el rake por excelencia. No sé si es porque es el más fácil de utilizar para mí, que no soy un gran ganzúador de rastrillado. El triple pico, que se le denomina el Bogotá, que inventó Raimundo allí en Colombia. Pero ¿y cuáles son las referencias? Bueno, una de las ventajas de Multipic es que marca todas sus ganzúas, son inequívocas, cada modelo está referenciado y además está escrito en la propia ganzúa. Fijaros, el gancho de punta plana sería el PN60, el gancho redondeado sería el PN58 y la Bogotá sería el BOG 03. Como veis, el año, todos los detalles, como siempre, Multipic. Fijaros, grabado en los mangos de acero. Ahí tenéis las terminaciones, lo veremos luego en más detalle. Ese logo por detrás. Como os digo, son 0,6 milímetros, no sé si lo había comentado. 0,6 milímetros, un espesor muy adecuado, no tiene gran flexibilidad y da muy buen feedback. Los vamos a dejar aquí. Ahí están. Y vamos a ver los tensores. Fijaros, voy a coger los tres. Tenemos... Sí, perdón, hay un pequeño problema con la batería. Os decía que tenemos tres espesores diferentes. 0,8, 1 milímetro y 1,3 milímetros. Y sobre todo yo destacaría en estos tensores, por supuesto, son diseños aquí lo tenemos, Cristina Palmer. Vamos a ver si enfoca. Ahí lo tenéis, diseñado por Cristina Palmer. El SP45 de 0,8, SP47 1,3 y SP46 1 milímetro. Destacaría sobre todo que por un extremo son tensores tipo BOK. Vamos a ver si enfoca. Ahí los tenéis, unos acabados perfectos, no hay aristas, puntas redondeadas, una pasada. Y por el otro lado son tipo TOC, son
harían la labor de una pry bar. Fijaros cómo se estrecha aquí el tensor. Hay uno que me encanta, este de 0,8, vamos a ver cuál es. Aquí los veis, este que lo tenía en la mano, los veis muy grandes, pero realmente son muy pequeñitos y muy adecuados, rígidos como tienen que ser. Una pasada, ahí lo tenéis. Estos tres tensores, para mí uno de los elementos más importantes en los sets. Muchas veces, más antes que ahora, hay fabricantes como Multipic y otros que han comprendido que efectivamente los tensores son unas herramientas tan importantes o más que las propias ganzúas, y los sets, incluso los sets pequeños, tienen que ir muy bien dotados de tensores. En este caso tenemos 3, pero con doble aplicación serían equivalente a 6. Me encanta. Y las 3 ganzúas que habéis visto. Y yo creo que ahora lo que tenemos que ver es cómo funcionan. Vamos a ponerlos a prueba. Bueno, vamos a empezar probando este set con este cilindro. Este cilindro es un Abus E50. Ahí lo tenéis, es un cilindro de serreta con spools, una marca y un modelo muy adecuados para iniciarse, con un comportamiento muy noble. Fijaros en la codificación, primero y segundo largos protegiendo, tercero y cuarto corto, sobre todo el cuarto, y el quinto sería medio. Va a dar juego, ahí lo tenemos. Voy a utilizar, esto es lo que os decía, que son tensores dobles, se pueden utilizar en la parte superior y se pueden utilizar en la parte inferior. Además, hay que destacar que aunque es el diseño de Christina Palmer, es más largo de lo habitual o más que en otras marcas, pero es muy estable, no se sale fácilmente. Así que vamos con ello. Y como ganzúa, por supuesto, voy a utilizar la que más me gusta a mí. La otra también funciona, pero este gancho medio, punta redondeada, el ángulo muy cerrado, es una pasada, me encanta. Vamos allá, vamos a ver qué nos dice. Primero nada, tensión media, segundo pide. Ahí está, un clic, primero pide. Caemos en un pequeño falso. Primero, segundo, tercero nada, cuarto, ahí da un avance. Quinto pide, da rotación. Ahí. Se ha saltado el segundo, hemos perdido el falso, primero y vuelve el falso, primero y segundo hacen labores de guarda, este es el cuarto, ahí ha dado rotación, lo colocamos y ahora quedaría el tercero, ahí lo tenemos abierto, como veis funciona perfecto, una pasada. Vamos a pasar a uno americano, a ver qué tal va. Bueno, como ejemplo de cerradura americana vamos a elegir este candado espectacular, un 700 series de American Lock. Fijaros, 5 pernos con esta codificación tan bonita, ahí la podéis ver, un quinto largo, un primero largo y el resto medios y el tercero corto. Ahí está, este sería el boca llave, vamos a hacer zoom, fijaros, muy bonito, para mí un candado de colección. Un candado muy pesado, un candado contundente, tan contundente que si no lo colocamos bien, vuelca el soporte. Ahí lo tenemos, vamos a ver, ahí puede ser, ahí está. Voy a utilizar también tensión en la zona superior del boca llave, en la zona de los pernos, ahí está. Este sería el de 1 milímetro. Podríamos utilizarlo tanto aquí como aquí, pero con estas ganzúas, para que veáis, voy a utilizar la misma, porque tiene pernos muy cortos. Podemos trabajar desde abajo sin ningún tipo de problema. Ahí lo tenéis, y meternos debajo de los más largos y colocar los más cortos sin problema. Una gozada. Vamos allá, empezamos, a ver, ahí está bien iluminado. Primero nada, segundo nada, tercero, cuarto, quinto pide, un clic, ahí está, queda colocado, cuarto pide, un clic, y demás, 2, 3, ahí queda colocado. Es una gozada estos cilindros, 2,
Creo que pide más. Ahí. Ahí, 4. 4 saltos, increíble. 1, 2, muy cómodo. 3, vamos a ver, ahí. 2, ahí está. Y estaría abierto. Este candado es una gozada. Una verdadera gozada. Todos cerrados, pequeños clics, avances. Hay que ir con una tensión muy medida, muy baja. Espectacular, como veis, tanto el tensor como la ganzúa funcionan genial. Bueno, ya habéis visto que funcionan, por supuesto, son herramientas que están muy testadas y muy trabajadas en cuanto a diseño y eso se nota. Es un set fantástico en el nivel en el que pretende entrar como iniciación. Respecto a pros y contras, habría que analizar por separado lo que es la elección de herramientas para conformar el set por parte de Sandman. A ese respecto no tengo ningún contra en absoluto, me parece perfecto, un acierto meter estos tensores dobles con doble uso o doble función y meter, si había que meter 3 ganzúas, pues ha elegido perfectamente. Estas son muy adecuadas, el corto, el medio, este que me encanta, y como rey que el Bogotá. Luego estaría el ámbito del diseño, materiales, acabados, que entra dentro de la labor del fabricante. Como sabéis, los acabados de Multipic, lo hemos visto, son absolutamente impecables. Destaca que no hay nunca aristas cortantes, eso parece algo sencillo y que están pulidas, pero en el ámbito de la fabricación eso supone un gran esfuerzo, no solo hacerlo, sino además mantenerlo. Es una pasada, todos los elementos grabados, el año de fabricación, modelo, etcétera, y como digo, los acabados, por ejemplo, en esta ganzúa de aquí, la redondeada en la punta, vamos a ver si enfoca, ahí le hemos engañado al zoom, fijaros qué punta redondeada, qué acabados, impresionante, increíble, me encanta. No se puede decir nada malo a ese respecto. Crítica por mi parte, bueno, siempre os he comentado que para mí, siendo como son unos materiales que además encarecen mucho el producto final, estos mangos de acero de muy buena calidad, por supuesto las ganzúas son de acero endurecido muelle, que son muy buen acero, es un acero excelente el que utiliza Multipic, mejor que otros fabricantes, he de decirlo. Pero los mangos, el acero, si bien es muy bonito, permite estos acabados estéticamente impecables y muy atractivos. Para mí no es el material más ergonómico y más cómodo a la hora de manejar. Lo he comentado siempre, para mí la madera o el plástico o algún tipo de goma, etcétera, sería mucho más cómodo si vas a ganzuar muchas horas. A mí no me resulta, como os digo, el más ergonómico, pero las dimensiones de los mangos son correctas. El tema para mí sería únicamente como apunte o mejora, no sé si a través de fundas o de algo supletorio para hacer más agradable al tacto los mangos de acero. Sería el único contra que tendría en ese ámbito de diseño, materiales y acabados, porque lo demás es impecable. Y sí que quería comentar respecto a la funda, porque estas fundas, este es un diseño común a otros fabricantes, son unas fundas muy básicas, es cierto, se colocan habitualmente con los sets de principiantes, set de beginner, starter, etcétera, pero yo creo que habría que tenerles más consideración. Esta en concreto es de cuero respecto a los materiales y a cómo se han acabado esos materiales, ningún problema, ninguna crítica, perfecto, impecable, como siempre, Multipic. Pero en el diseño yo sí que implementaría algo más, porque estas fundas pequeñas son las más adecuadas para llevar encima a diario, para fuerzas de seguridad, para cerrajeros, etcétera. Un pequeño set que te cabe en cualquier sitio. Y ahí yo creo que sí que merece darle una vuelta, incluso que haya dos, este así de básico y otro un poco más elaborado. Sobre todo, yo siempre temo que a la hora de cerrar queda aquí un hueco, vamos a ver si se ve, ahí,
por el que determinados tensores que son pequeñitos, pues quizás en un manejo, yo he estado dándole y no se salen fácilmente, de decirlo, es muy difícil que se salgan, he estado probando, es algo que siempre me chirría a la vista, pero yo sí que le daría una vuelta, colocaría algún suplemento de tela aquí, que cuando abras la funda se aparte como un fuelle, si me lo permitís, y que cuando se cierre se pliegue para adentro, para que, si bien exista el hueco, sí que esa tela cierre la posibilidad, sostenga aquí las puntas de las ganzúas y haga un poco de cierre, que no se salgan nunca los tensores, pase lo que pase, aunque se caiga la funda al suelo. Y ya por último sí que le daría una vuelta al cierre. Funciona perfecto, eso, la ejecución ya os digo que es perfecta por parte de Multipic, pero en cuanto a diseño, a mí me gustan más los de velcro, que no me gusta tener que apretar contra el cuerpo de las ganzúas, que las notas dentro para cerrar. Yo creo que un velcro se cierra más fácil, se abre más fácil y sella mejor. Pero bueno, si me permitís, dentro de lo difícil que es hacer una crítica con contras en un fabricante como este, que tiene unos materiales y unos acabados tan bien trabajados y tan bien acabados, pues esa sería lo que yo aportaría, o les invitaría a darle una vuelta y a intentar mejorar. Y este ha sido el set Beginner de Sandman. Aquí lo tenéis. Fijaros, esta es la referencia que tenéis que buscar en Multipic para estar seguros de que habéis elegido este, porque Sandman ha hecho 4 sets diferentes para Multipic. Quedarían los precios. El precio de venta al público de este set, en el momento en el que hago la review, sería de 32,90 euros más el envío, y teniendo en cuenta que eso sería el IVA en España, que creo que es un 21%, si en otro país es diferente, puede haber ligeras variaciones, mirarlo en la web y lo veréis seguro, pero ronda los 32,90 euros, lo cual me parece un precio adecuado. Tenéis 3 ganzúas, tenéis 3 tensores que funcionan como 6, más una funda de cuero auténtico, con los materiales y acabados de Multipic, cosa que hay que pagarla, son impecables, y en diseño también impecable el diseño, así que no me parece caro en absoluto, me parece adecuado y puede ser un buen set, un set muy contenido en cuanto al número de materiales, solo 3 ganzúas y los tensores, pero la elección es impecable y sin duda alguna lo recomiendo. Esta ha sido su review, Sandman Beginner Set, edición US y Europa. Espero que os haya gustado, sobre todo que os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.